Acabamos de firmar este contrato de buenas prácticas con anunciantes y con agencias, y bueno, y el objetivo es continuar y que se lleve a cabo, es decir, que se pueda cumplir. Es decir, esto lo lanzamos en julio, y ahora pues estamos empezando a arrancar con todo eso. A finales de julio presentamos en la Asociación Española de Anunciantes el acuerdo de buenas prácticas al que llegamos anunciantes, agencias y a productoras, eso, AEA, ACT y APCP. En aquel momento pusimos en común las primeras herramientas que ya teníamos, el briefing, la memoria de producción y el decálogo de buenas prácticas, y teníamos muy perfilado, casi terminado también el contrato. Nos quedaban apenas unos flecos que se terminaron en los días siguientes, y ahora mismo toda esa documentación ya está colgada en las webs de las tres asociaciones para incorporarlas en nuestros procesos de producción. Por refrescar lo que presentamos y de qué se trata este acuerdo al que hemos llegado las tres asociaciones, que quizás somos los actores más importantes en la operación de producción. En primer lugar, nos esforzamos en ser capaces de escribir en corto y en básico ese decálogo del proceso que nos permitiera hacerlo eficaz, transparente, claro para todos. De hecho, luego podemos hablar un poco más sobre ese decálogo, creo que es interesante, pero nos lo parece tanto que incluso es la portada de las herramientas que también se pactaron de briefing y de memoria de producción. El briefing y la memoria son primos hermanos, tienen que ver entre ellos. El briefing es el encargo que hace el anunciante. Se ha desarrollado una plantilla muy exhaustiva que menciona todo lo que debe saber la productora para hacer su diseño de producción y para valorarlo, en términos de no solamente de creatividad, de lo básico del guión, sino de derechos de uso, de localizaciones, de músicas, de locutores, de versiones, de formatos, lo que se nos ocurra, lo que necesitemos. La memoria de producción conceptualmente ya no viene del anunciante, es la devolución de la productora a ese encargo, con lo que la memoria de producción es un espejo del briefing. Cuanto más cercano esté, más claro será. Eso sí, la productora habrá completado la información que el anunciante desconoce en el momento de hacer el encargo, lo que tiene que ver con el precio y específicamente con su propuesta. La tercera herramienta, fundamental también, es el contrato que mencionaba, que terminó de cerrarse días después de aquella primera presentación, y viene a ser una guía legal. Intentamos también que pudiera adaptarse a las diferentes necesidades y modelos de producción, ya sea desde el anunciante, desde la agencia representando a un anunciante, y desde luego teniendo mucha empatía y mucha sensibilidad para que todos pudiéramos sentirnos representados y seguros con aquello que se mencionaba. ¿Cuándo veremos los primeros contratos, o ya están en marcha, ya se han utilizado con este sistema y con este acuerdo? Pues debiera estar pasando ya. Es verdad que, como se presentó a finales de julio, el mes de agosto es un parón, pero la intención de todos los que hemos participado es estar muy activos en el seguimiento de ese proyecto, para que efectivamente pues tenga sentido ese trabajo que hemos hecho y suceda que ese modelo de producción, en el que el encargo está claro, en el que el compromiso que se acepta por todas las partes está claro, en el que queda por escrito reflejado lo que se pacta, pues que ese modelo funcione y que se respete cada vez más ese decálogo que pintamos, porque sentíamos que contaba sin complicar exageradamente aquellas cosas que, si cuidamos, van a garantizar que produzcamos bien y con eficacia. ¿Por qué fue tan conflictivo este tema? No sé si lo seguirá siendo a partir de ahora. ¿Y en qué cambia este documento la situación que venía ocurriendo hasta ahora? Bueno, con respecto a la conflictividad pasada, pues habría que irse muy atrás y
quizás, para ser justo, analizarlo desde muy diferentes puntos de vista. En lo que hemos hecho no hemos tenido conflictividad, y eso habla de que hacía falta. Eso habla de que todos lo necesitábamos para ordenarnos. Por no taparme sobre la pregunta, pues ¿por qué podría ser conflictivo? Porque habría muy diferentes motivos y muy diferentes situaciones y todas las partes podían tener sus razones, ¿no? Pero muy posiblemente, digamos que los desencuentros podían producirse porque la exigencia no era realista, porque los calendarios eran irresponsables, porque se improvisaba sobre lo que se había pactado y lo que no, porque los proyectos se aplazaban o se cancelaban sin que hubiera una responsabilidad por parte de quien los había puesto en marcha. También porque a lo mejor algunas de las partes podía fallar en sus compromisos, en los compromisos que había establecido. Pero bueno, yo creo que eso sería una parte que yo siento que está superada. Yo creo que como sector hemos madurado y estos acuerdos a los que hemos llegado confirman, o quiero pensar que es así, esta impresión. Como responsable de esta comisión, de la AEA, usted también ha sido parte de las otras áreas firmantes del acuerdo, en el lado de las agencias, etcétera. ¿Cómo lo están viendo los grandes grupos que se han dotado de áreas de producción ahora, en estos últimos 2 años, y también de contenidos, y si tienen la misma postura las productoras independientes que las multinacionales? Pues han formado parte de la comisión. En términos de rigor, de eficacia, de transparencia, estamos todos de acuerdo, y ellos también. Ya digo que han formado parte de la comisión, han sido parte de la discusión y nos han hecho propuestas y nos han obligado a reflexiones muy interesantes. ¿Y alguna de ellas se puede notar? Bueno, con lo que ha pasado en esta mesa de trabajo es que ha habido un momento en el que las propuestas no tenían padres. Iban surgiendo, se discutían y se encontraban, buscábamos lugares de encuentro que íbamos validando. No me viene ahora a la cabeza una muy específica, pero vamos, también me parece significativo que sea así, porque si no me viene a la cabeza es que no había ningún interés egoísta en nada de lo que se planteó. Como anunciante, ¿qué mejoras ve respecto a la producción actual con este nuevo documento? Los puntos más destacados de ese decálogo. Pues me cuesta, lo estaba leyendo antes de empezar a charlar y me costaba descartar algunos. Es muy importante que estemos de acuerdo, que haya un consenso sobre qué destacamos como esencial del proceso. Cuando se vea el decálogo y después de estas presentaciones que hacemos, pues casi podría parecer ingenuo lo que se escribe, porque es muy básico. Lo sorprendente es que, siendo tan básico, no sea obligado, no sea ya automático y una rutina. Bueno, a mí, ¿qué me parece? ¿Qué me gusta? Otros compañeros podrían elegir otros puntos, ¿no? A mí me gusta que se piense en producción ya desde que se pide creatividad. Quiero decir, orientamos sobre la inversión estimada y sobre el calendario previsto para así conseguir que las ideas creativas que se proponen sean viables, sean realistas, en términos de costes y en términos de tiempos de ejecución. Eso me parece muy importante. Me parece muy importante porque a partir de ahí la producción puede fluir muy bien engrasada, o puede ser muy complicada y poner en riesgo a la marca, que como anunciante es algo que me preocupa particularmente. Luego también me gusta que seamos transparentes con las productoras, ya no solamente desde el briefing, que por supuesto, pero también enseñando nuestras cartas desde el principio. Es decir, nosotros queremos principalmente optimizar el uso de nuestros recursos, con lo cual, como parte del briefing, nosotros compartimos la inversión estimada en producción. ¿Qué conseguimos con eso? ¿Qué pretendemos? Pues que las propuestas de producción, los diseños de producción y las ofertas económicas estén enfocadas a esa inversión y a ese calendario de trabajo. Esto permite hacer concursos homogéneos
y que se compita en esos concursos a partir también del talento, de la creatividad o de la inteligencia de los propios productores ejecutivos. La plantilla de briefing paso por encima, pero vamos, yo de memoria, no sé, puede tener 20 páginas y desarrollos, nos hemos vuelto locos para pensar en todo lo que podíamos y hacer múltiples desplegables. Además, es un documento que por definición está vivo y que se irá actualizando y ajustando en el tiempo para todo lo que vaya necesitando, para ir incorporando lo que suceda en el sector. Sobre los concursos, nos ha preocupado garantizar su transparencia, su equilibrio, que sean justos, no invitar a más de 3 productoras, no hacer trabajar a las productoras y a los directores si las actividades no están aprobadas. Si no lo estuvieran, que lo sepan para que decidan si les interesa o no seguir trabajando en el proyecto. En la parte de la negociación, pues no perder la coherencia de todo lo anterior. Es decir, no tendría sentido que en ese momento de negociación nos desviemos de la información que hemos dado, incluso sobre la inversión económica, y podamos poner en riesgo la calidad de la ejecución. Sería profundamente incoherente, ¿no? Para rematar con todo esto, entender que cuando se adjudica un proyecto, el que lo adjudica, el anunciante o la agencia, asume una responsabilidad, porque la productora y el director se va a bloquear fechas, va a renunciar a otros proyectos y eso puede tener consecuencias económicas. Además de todo ello, porque está en la esencia del acuerdo, firmemos y hagámoslo cuanto antes el contrato que contempla todo lo que hemos contemplado. Sobre el contrato o la guía legal que hablábamos, y solo por detenerme un momento en el modelo, porque hemos, de nuevo, aunque no es sencillo y han hecho un gran trabajo los abogados y los técnicos sobre ello, pero el modelo es básico. Nos ponemos de acuerdo en unas condiciones generales, lo que sería un acuerdo marco, y luego sobre la producción, sobre el proyecto específico, ya cerramos el proyecto específico. En realidad sería muy rápido de resolver, porque estamos hablando casi del importe pactado, de los datos de la productora y de la cuenta corriente y del apoderado y la forma de pago, pero luego cómo terminamos de cerrar eso de una manera coherente y rigurosa con respecto a todo lo anterior, pues firmando como anexos al contrato el presupuesto aprobado, la memoria de producción que describe todo lo que se ha pactado y un calendario estimado. El para ayer, la sostenibilidad, el branded content, no sé si está incluido también como una producción más, puesto que son series, son muchas otras cosas. ¿Qué explicación o qué negociación o cómo ha quedado contemplado dentro de este acuerdo? Bueno, hay muchas cosas, muchos aspectos en lo que me preguntas. Con respecto a la sostenibilidad, hemos incluido una cláusula de sostenibilidad que seguiremos afinando porque todos compartimos la sensibilidad y no queremos tampoco ignorar nuestra responsabilidad sobre ello. Con respecto a los tiempos y al para ayer, siempre vamos a tener una presión, pero quizás que el sector sea compacto nos va a hacer más fuertes para obligar a las otras partes que desde el negocio nos presionan para ser serios y no correr riesgos y ser responsables. Y luego, quizás en esta primera fase, hemos estado más centrados en el spot y en el contenido digital y sus formatos. Yo creo que algunos de los aspectos en los que tendremos que seguir trabajando, por ejemplo, será la producción de contenidos. Igual que reflexionar sobre temas que se han ido modernizando y que tenemos que entender mejor, que tenemos que saber interpretar. Improviso, pero por ejemplo, ¿de qué hablaría? Los directores, el concepto de los tratamientos, los modelos, los derechos de uso. El tema de la edición virtual, etcétera, que es otro, el UX, el UX y otras cosas que están dentro de la producción, también quedan contemplados dentro de este nuevo documento. Ese tratamiento especial, esos cambios de
esos sobrecostes que pueden venir de cualquier cambio en algo tan costoso, etcétera? Con respecto a la ejecución de las producciones, lo que tenga que ver con sus necesidades es parte del proyecto y de la propuesta. Y se contempla en el contrato y se contempla en el tratamiento del director y en el diseño de la producción. Con respecto a los posibles costes adicionales que surjan durante el proceso de trabajo, eso será motivo de nuevos acuerdos. Lo que sí contempla el contrato es, digamos, que el compromiso de que se traten con justicia y con equilibrio. Es decir, que si hay elementos que salen de lo que se ha indicado en el briefing, de lo que se ha pactado en la memoria y de lo que se contempla en el contrato, pues habrá que hacer frente a ellos. Para eso nos va a ayudar mucho la claridad y el orden que nos hemos impuesto con todo lo anterior. ¿Hay un arbitraje o alguien que vaya a llevar el arbitraje de todos los aspectos tratados en este contrato? Pues sinceramente tendría que revisar el contrato de nuevo para encontrar el punto en el que se define de quién es el arbitraje, pero mi impresión personal es que yo insisto mucho en esto, ¿no? Pero cuanto mayor sea la claridad de lo que se pacte, de su definición, que casi acaba siendo un listado, más complicado va a ser que haya desencuentros o que no sea claro en esos desencuentros quién es el que ha fallado sus compromisos. Pues Jesús Beceda, muchas gracias por habernos acompañado como presidente y máximo responsable de esta comisión de producción de la AEA y de este acuerdo. Y gracias a esta siempre. Muchas gracias. A partir de las herramientas ya pactadas de briefing y de memoria, el contrato cierra de una forma profesional y responsable el proceso que queremos implementar de buenas prácticas en el sector. Pues nada, lo que ahora hay un compromiso por parte de la PCP y quiero compromiso también, que lo sé que lo tengo por parte de anunciantes y de agencias, para poder llevarlo a cabo. Es una labor importante, muy dura, de muchos años, 2 años y pico de trabajo y hay que llevarla a la práctica. ¿Cuál es la clave de ese acuerdo y si se podrá cumplir? Yo creo que la clave tiene que ver con seguir trabajando como un solo equipo, con transparencia, con confianza para todas las partes e ir enfrentando y resolviendo los posibles desencuentros que nos encontremos por el camino, que vayan sucediendo. ¿Cómo creéis que va a crecer el sector de las agencias, algo que ha cogido también productoras y anunciantes? Yo creo que bien, o sea, ahí la ACT ha estado ahí en ese proceso y yo creo que sí, que bien, lo van a coger bien. Yo creo que falta ahora mismo un punto de información a todas las agencias, ¿sabes?, de que hagan uso de esos documentos. Entonces, bueno, nos queda una labor pedagógica de decirlo y de insistir y yo creo que poco a poco, pero lo tenemos que conseguir.